Los seres humanos del siglo XXI hemos inventado muchas formas entretenidas de llenar el tiempo libre en nuestra vida sobrecargada de cosas. Cantamos y bailamos, hacemos deportes, nos acariciamos y besamos y vemos televisión. ¿Pero qué diversión nos gusta por sobre todo? Bueno, nos encanta gastar dinero. Algunos dicen que nuestra obsesión por comprar refleja una cierta decadencia, una cierta autocomplacencia. Pero yo creo que cada vez que sacamos una tarjeta plástica para comprar algo, estamos participando de lo que es una noble tradición, la evolución del capitalismo. Ahora estamos en una nueva fase del capitalismo, la era del comercio electrónico. Una era que ha cambiado la forma de hacer negocios, la forma de comprar y vender. Una edad introducida por una tecnología de transformación, la red mundial y dos de sus empresas fundamentales, Amazon.com e eBay. Es fácil olvidar lo revolucionarias que fueron estas empresas cuando recién salieron a la luz pública, en la década de 1990, y remecieron los grandes negocios hasta sus cimientos. Desde la revolución industrial, las corporaciones siempre se han basado en el poder de los altos ejecutivos sentados en sus oficinas elegantes, considerando al consumidor casi como un apéndice. Pero Amazon e eBay crearon un modelo nuevo de comercio, utilizando el poder de la Internet y de la gran masa de diversos individuos aquí abajo, a nivel de la calle. Soy John Heilemann y como periodista he cubierto la revolución del comercio electrónico desde el comienzo. Gracias a la gente que hizo que esto fuera posible, les contaré la historia de las innovaciones de alta tecnología que sustentaron dicha revolución y que luego provocaron una enorme agitación económica. Es la historia de un boom, una burbuja, un colapso y una resurrección. Una historia que ayuda a explicar por qué, a pesar de lo que podamos creer, incluso los peores tropiezos financieros fueron algo increíble, sorprendente e inesperadamente buenos para todos nosotros. Es casi un cliché, pero si buscan la próxima gran invención de alta tecnología, el mejor lugar donde buscar es una cochera. ¡Ah, sí! La cochera. El lugar en que, según la tradición tecnológica, se incubaron las grandes compañías, Hewlett Packard, Apple. La lista es interminable. La cochera que nos interesa hoy es el lugar de nacimiento de Amazon.com. Está en los suburbios de Seattle y perteneció a un hombre llamado Jeff Bezos. Bezos comenzó en Wall Street en la década de 1990. Era un hombre muy analítico, maniático de la hoja de cálculo y con la llegada de la red comenzó a pensar en forma sistemática sobre sus cualidades únicas y los productos que serían ideales para vender. Hizo lista tras lista, pero en el tope de todas ellas siempre figuraban los libros. Hay millones de libros activos o imprimiéndose en todo el mundo y se podía crear algo en línea que jamás podría existir de otra manera. No hay forma de tener una librería con millones de títulos. Bezos comenzó con Amazon en el verano de 1995. Alrededor de la misma época, otro joven en Silicon Valley, Pierre Omidyar, también estaba pensando mucho en la red. Hoy Omidyar es un multimillonario, pero entonces era otro programador idealista de software, pero con una idea interesante, una idea que se convertiría en eBay. Al comienzo, Pierre Omidyar y Jeff Bezos tenían una cosa en común. Pensaban que la red era un lugar para hacer negocios y no solo para divertirse. Pero fuera de eso, Pierre era de Venus y Jeff era de Marte. No podían ser más diferentes. Jeff se preocupaba de tener un plan, de la investigación de mercado, del análisis metódico. Y Pierre, bueno, no tenía un plan de negocios. No hizo ninguna investigación de mercado. Era solo un humilde codificador de software que pensaba que la idea de un sitio de remate en línea sonaba bastante bien. Era una idea de la que podía ocuparse él solo, trabajando en su computadora. Pensé que tal vez se podía usar la red y utilizar el poder de esta tecnología para reunir a la gente en un lugar y crear un mercado, un mecanismo de mercado que fuera en realidad eficiente, donde la gente corriente pudiera competir a un mismo nivel con grandes jugadores. Eso fue lo que siempre pensé hacer con eBay. Omidyar creía que un sitio de remates en la red sería más justo y más accesible que cualquier mercado existente. De modo que decidió hacerlo por su cuenta en un largo fin de semana de septiembre de 1995. Me senté el fin de semana del día del trabajo en mi casa y comencé a escribir códigos. Y fue algo realmente simple. Se podía crear un artículo, se podía poner en una lista, se podía obtener una lista de todos los artículos creados y se podía hacer ofertas por un artículo.
y estaba listo para partir. Al comienzo, cuando las visitas al sitio de Omidyar comenzaron lentamente, en verdad habían pocas cosas. Algunos artículos de computación, una gran cantidad de artículos dispares, ropa interior autografiada de celebridades, algunos juguetes, una fiambrería de superhéroe. Es decir, parecía que fuera el comienzo de una empresa impresionante con gran potencial, o solo una pila de basura de segunda mano. Si piensan que era esto último, bueno, es una razón más por la que ustedes no son millonarios, y Pierre Omidyar sí lo es. El éxito llegó casi de inmediato para Amazon e eBay. A los pocos meses de lanzar su sitio, Omidyar ganaba miles de dólares en honorarios, y durante los primeros 30 días de vida de Amazon, en que los empleados se sentaban en escritorios hechos con puertas viejas, el sitio despachaba libros a 45 países diferentes y a todos los estados de Estados Unidos. El plan de negocios que teníamos era para un crecimiento muy lento. De hecho, tuvimos que descartar ese plan de negocios para hacer uno nuevo, porque los primeros clientes se convirtieron muy rápidamente a ese tipo de servicio. Pensamos que a la gente le tomaría bastante tiempo cambiar su forma de pensar y decidirse a comprar en línea. La sede original de Amazon se encontraba en la parte más sórdida de Seattle. Apenas sí tenían algunas cosas, pero a pesar de la escasez manifiesta de sus oficinas, los primeros trabajadores de Amazon participaban del sueño de Bezos. Todos mis colegas estaban muy emocionados. En verdad pensaban que habían agarrado a un tigre por la cola. Y era algo que se podía sentir, no era como ir a un lugar de trabajo común y corriente. Todos sentían que lograrían hacer historia. El temprano éxito para Amazon e eBay no pasó inadvertido en Wall Street, donde ciertos analistas se sorprendieron al ver lo rápido que se extendía la red. Uno de los más prominentes fue Henry Blodgett, que se convirtió en uno de los rostros del boom y luego fue uno de los chivos expiatorios del desastre. De pronto la compañía comenzó a publicar cifras increíbles, trimestre tras trimestre. El desarrollo iba mucho más allá de lo que nadie nunca había mencionado. Era literalmente algo pasmoso de ver. Uno decía, ¿cómo puede crecer tan rápido? ¿Qué tan rápido fue? Piensen en esto. Después de la invención de la radio, pasaron 38 años antes de que hubiera 50 millones de usuarios. La televisión demoró 13 años, pero una vez que la Internet se abrió al público general, demoró solo 4 años en tener 50 millones de usuarios. Era realmente un crecimiento explosivo. ¿Pero qué es lo que lo impulsaba? Para contestar eso, debemos recurrir a la sabiduría. Debemos comprender la colisión de dos tecnologías y un par de leyes que las convirtieron en algo único en la historia de la humanidad. La primera fue el chip de silicona, que se rige de acuerdo a la llamada Ley de Moore. Establecida hace más de 40 años por Gordon Moore, cofundador de Intel, la ley de Moore establece que la velocidad y potencia de los circuitos integrados, desde los microprocesadores a los chips de memoria, se duplica cada 18 meses. La primera reacción a ello podría ser, ¿y qué? Resulta que si se considera este proceso en el tiempo, se ve cuántas fases de duplicación se necesitan para alcanzar una cifra grande. No son muchas etapas, por ejemplo, para ir de 1 a 1 millón, se necesitan 20 etapas. De modo que en pocas etapas se obtiene un gran crecimiento. Esta duplicación asombrosa proviene de la capacidad de los ingenieros para hacer transistores más y más pequeños. Por eso las computadoras han pasado, en un tiempo sumamente corto, de máquinas gigantescas que llenaban toda una habitación a laptops superpotentes. Las innovaciones que se han hecho en los transistores más pequeños pueden depender de la forma en que se graban los transistores sobre la superficie de silicona, hasta cuáles son los materiales que se utilizan para su fabricación. Lo que Moore comprendió cuando anunció su ley tiene que ver con los ingenieros. Lo primero que hacen con cada generación de chips más densos es utilizarlos para hacer chips aún más densos. En otras palabras, el proceso es autocatalítico, es decir, autoacelerador. Cuando Moore hizo esa declaración, fue casi una regla que los diseñadores de microprocesadores debían acatar. Se sentían obligados a suministrar cualquier mejora tecnológica necesaria para hacer los transistores lo bastante pequeños y duplicar su efecto. Pero la ley de Moore es solo la mitad de la historia detrás del milagro tecnológico de la red. La otra mitad es una regla conocida como la ley de Metcalfe, establecida por Robert Metcalfe, inventor del Ethernet. La ley de Metcalfe dice que cada nuevo nódulo, refiriéndose a algo como su computadora, que se agrega a la red no solo aumenta el valor de la red por +1, sino que la curva es mucho más profunda. Es la ley de la conectividad y así es como funciona. Si tenemos
2 usuarios, hay una conexión entre ellos. Pueden hablarse mutuamente. Agreguemos otro usuario. Si tenemos 3 usuarios, eso da 3 conexiones posibles. Si agregamos otro usuario, eso nos da 6 conexiones. Así que vemos un cierto crecimiento. Vamos un poco más adelante. Si tenemos 10 usuarios, de hecho hay 45 conexiones posibles entre parejas de usuarios. Como ven, el crecimiento es en realidad bastante alto. De hecho, si pasamos a 100 usuarios, resulta que hay casi 5.000 parejas de usuarios posibles que pueden comunicarse entre sí. Lo que esto en verdad significa para el crecimiento de la Internet es que la Internet adquiere velocidad a medida que avanza. Eso quiere decir que a medida que aumenta el número de usuarios, también aumenta la utilidad de la red y con el tiempo terminan siendo aún más imperioso que nuevos usuarios se unan a ella. A mediados de 1990, las leyes de Moore y Metcalfe funcionaban a la par, alimentando una espiral ascendente. Computadoras más rápidas y potentes se conectaban cada vez más, haciendo que la red fuera exponencialmente más útil y también popular. Aunque la gente de Wall Street no tenía idea cómo funcionaba todo esto de la tecnología, podía ver que este asunto de la Internet realmente estaba despegando y se convertía en un auténtico medio de comunicación, lo que quería decir que había mucho dinero que ganar. Y cuando la ignorancia se une al entusiasmo desenfrenado y la codicia, bueno, ya saben lo que quiere decir. Quiere decir que una fantástica burbuja financiera está a la vuelta de la esquina. La historia nos muestra que cada gran ola de transformación innovadora está acompañada de una obsesión financiera. Un ejemplo fue el frenesí del ferrocarril que se apoderó de Estados Unidos e Inglaterra a mediados del siglo XIX. En esa misma época hubo una gran especulación en torno al telégrafo. 50 años antes hubo una acerca de los canales. 50 años después, el modelo T de Ford inició una burbuja automovilística. En cada ocasión, el patrón fue el mismo. Una innovación tecnológica hace surgir empresas de riesgo. Los inversionistas agitan y se precipitan a comprar un trozo del futuro y luego todo termina en lágrimas, bancarrotas, quiebras, pérdidas en la bolsa. ¿Les suena conocido? Por supuesto que sí, pero describe exactamente lo que pasó en la década de 1990 con la Internet. El ciclo comenzó en 1995 cuando Netscape lanzó su poco probable y sumamente exitosa oferta pública en la bolsa. Poco después se lanzaron las ofertas públicas de buscadores como Yahoo y Excite. Un año después, Jeff Bezos daría el próximo paso para que el boom terminara transformándose en una burbuja. La oferta pública de Amazon fue en mayo de 1997. La compañía tenía 2 años, muy pocos ingresos y ninguna ganancia. Pero Bezos ya llamaba a Amazon la mayor librería del mundo y ensalzaba cada vez más su potencial. Algunos la denigraban diciendo, es solo una librería, no es rentable, se quedarán sin dinero y sin negocio. Otros decían, no, es algo grande, es un gran modelo nuevo y van a crecer muy rápido. De modo que desde el comienzo fue muy controvertida. Jeff Bezos no ocultó el hecho de que pretendía cambiar las reglas de los negocios. Una vez los dos hablamos del aspecto menos convencional y más controvertido del enfoque y procedimiento de Amazon. A pesar de que sus ingresos aumentaban, perdía cada vez más dinero. Bezos se inclinó hacia adelante en su escritorio y dijo, casi nadie lo sabe, pero por un momento en realidad fuimos rentables, pero fue solo por un trimestre, y no nos gusta admitirlo porque fue un accidente. Cada vez que Jeff tenía la oportunidad, bajaba los precios para tener un crecimiento mayor, a diferencia de muchos otros ejecutivos que mantienen los precios para tener más ganancias. A decir verdad, Bezos no decía que las ganancias no importaban o que Amazon podía seguir perdiendo dinero en forma indefinida. Lo que decía era que en el periodo formativo del desarrollo de la red, las ganancias podían y debían sacrificarse temporalmente a favor de un crecimiento rápido. La estrategia de Bezos se reducía a 3 simples palabras: crecer, mucho y rápido. Crecer rápidamente era muy importante para nosotros. Era una estrategia crítica y la razón era que sabíamos que podíamos ofrecerles a los clientes una experiencia mejor si teníamos un volumen mayor. Para crecer rápidamente era esencial que Amazon convenciera a sus clientes de confiarles su información personal más valiosa y el número de su tarjeta. Los consumidores acudían a Amazon gracias a su comercio electrónico confiable y seguro
Y Bezos persuadió a Wall Street de que apoyara su estrategia de perder dinero pero crecer rápido. Pero el boom de la Internet del que Amazon formaba parte todavía era frágil. Progresaba a tropiezos. El público todavía no estaba seguro de que la red no fuera solo una moda y compañías como eBay no ayudaban a despejar esa incertidumbre con compradores y vendedores comerciando objetos poco apetecibles. En el momento que creé eBay, no sabía que había tantos coleccionistas. Es decir, ni siquiera tenía idea. No soy un hombre de negocios, no hice una investigación de mercado. Al comienzo, cuando surgió eBay, había muchos gerentes de inversiones que nos llamaban y decían, vamos, son solo ventas menores. ¿Quién quiere pagar por cosas que no se pueden ver? Decíamos que la gente era básicamente buena, que solo hacía negocios entre sí. Era gracioso contar eso en Nueva York. Todos miraban y decían, ¿en serio? En la primavera de 1998, Pierre y sus inversionistas se dieron cuenta de que necesitaban al mando a alguien de primera categoría si querían que Wall Street tomara en serio a eBay. Encontraron a May Whitman, una graduada de Harvard que una vez se ocupó del mercado en Walt Disney y había sido una alta ejecutiva de la empresa de juguetes Hasbro. Tratamos de definir a la compañía en términos de artículos coleccionables porque el 98% eran productos de ese tipo. De hecho, el 8% de los artículos eran bebés Beanie. No era algo que dijéramos mucho. eBay programó el lanzamiento de su oferta pública en septiembre de 1998, en un momento en que toda la economía mundial estaba agitada debido a la crisis financiera de Rusia en ese verano. ¿Querría alguien comprar acciones de una empresa que muchos llamaban mercado de las pulgas? Nadie lo sabía. La incertidumbre aumentó cuando la mañana de la oferta pública los mercados abrieron e eBay ni siquiera se estaba cotizando. Esa mañana llegamos a Nasdaq para ver cómo se efectuaba la primera transacción y estuvimos esperando y esperando. Estaba ligeramente pesimista. Pensé, nada nunca ha funcionado bien para mí y esta será otra de esas situaciones. Pero la oferta pública no solo funcionó para eBay, sino que la empresa tuvo un resultado fantástico con una cotización que superaba las expectativas de todos. Ese primer día las acciones de eBay subieron muchísimo y al final del día la empresa valía más de $2.000 millones. La emisión era de $18 por acción y creo que terminó transándose a $50. Mi socio en esa época tomaba fotos de la pantalla de televisión de CNBC cada vez que el marcador cambiaba porque pensaba, mi vida ha cambiado para siempre, es fantástico. Mientras tanto, Wall Street estaba observando a Amazon y le gustaba lo que veía. A finales de ese año, Henry Blodgett, que encabezaba la tropa, declaró que a pesar de que Amazon todavía anunciaba grandes pérdidas, sus acciones doblarían su precio dentro de un año. Recuerdo que en un vuelo de regreso a Nueva York desde Houston estaba en la última fila con mi hoja de cálculos y me dije, repasaré las cifras otra vez y veré cuál es el escenario más razonable para estas acciones en un año más. Obtuve un precio entre $300 y $500 y elegí una cifra entre medio. En realidad la reacción fue una verdadera impresión. La predicción de Blodgett despertó un furor mediático que a su vez provocó un frenesí de compra en Wall Street y el precio de las acciones de Amazon efectivamente se duplicó, no con el curso de un año, sino solo con el curso de unas pocas semanas. Eso fue probablemente el comienzo de la burbuja frenética. Los tropiezos del comienzo de la burbuja de la Internet habían terminado y comenzaba la era de la locura incontrolada. De pronto, millones de americanos e inversores de todo el mundo ordenaban a sus agentes que compraran acciones de cualquier compañía que tuviera .com, alimentando así un frenesí especulativo como el de la burbuja de tulipanes de Ámsterdam en el siglo XVII. Las ofertas públicas de Amazon e eBay hicieron sumamente ricos a Jeff Bezos y Pierre Omidyar, al menos en el papel, pero también tuvieron un efecto aún mayor, los hicieron famosos. A medida que su historia se conoció, inspiró a legiones de imitadores, a estudiantes de las escuelas de economía de todo el país que comenzaron a empacar y trasladarse a Silicon Valley. Cuando me mudé a San Francisco a comienzos del 98, la emigración apenas había comenzado, pero a finales de ese año, después de la OPI de eBay, la creciente confianza de que los giros de la economía mundial no iban a ahogar el boom, surgió una nueva fiebre del oro. Prácticamente se podían ver hordas de cateadores.com cruzando el puente de la bahía armados de laptops y planes de negocios en vez de picos y palas. Y en verdad, ¿quién podía culparlos? A juzgar por eBay y Amazon, todo parecía tan fácil.
Es cierto que Bezos y Omidyar eran listos, ambiciosos y monotemáticos, pero también lo eran muchos graduados de Harvard, Yale y Wharton. Y parecía que todas las reglas estrictas de los negocios habían desaparecido. ¿Experiencia? ¿Quién la necesitaba? ¿Ganancias? Por favor. Era un nuevo mundo feliz, una nueva economía en que la gravedad y las leyes de la física no parecían preponderantes. La gente en los restaurantes y en los bares veía los canales de noticias económicas en la televisión para enterarse de cómo iban sus acciones. Entre todas las fuerzas que impulsaban el boom.com, ninguna era más profunda que la democratización del mercado de valores que quitó el poder a profesionales de Wall Street y nos dio a todos la capacidad de comprar y vender acciones desde la comodidad de nuestra casa. Para cierto tipo de personas, esta actividad se convirtió en una obsesión. Los llamaban operadores de un día y comenzaron a hacer que la bolsa se viera como un casino barato. Los operadores de un día compraban acciones por la mañana y las vendían por la tarde. ¿Y dónde obtenían esos operadores de pacotilla la información en la que basaban sus astutas maniobras? Pasaban mucho tiempo buscando chismes en las salas de chat del mercado de valores. Y más importante aún, pasaban todas las horas de vigilia viendo CNBC. Era como un deporte nacional, casi una obsesión. Y la gente que nunca había soñado con comprar acciones se dedicó a hacer eso con pasión. Gracias al apetito insaciable de los medios de comunicación y los mercados por cualquier compañía asociada con el comercio electrónico, parecía que cualquier codificador de software del país intentaba satisfacer ese apetito. Uno de esos programadores era Philip Kaplan, quien más tarde iniciaría un sitio que describía las debilidades de la burbuja.com. Salía a proponer alguna idea y literalmente abandonaba la reunión con un cheque por 40,000 o más, $100,000. Había tanto dinero dilapidado en esas cosas que era casi como salir con una red para ver si podías atrapar un poco. Por supuesto que el dinero fluía más libremente en Silicon Valley, donde comenzó a reinar una cultura de un absurdo exceso de autopublicidad. Un servicio de venta de billetes con sede en San Francisco celebró su cambio de nombre con una fiesta para 3,000 personas en un hangar aéreo. La gente gastaba sumas increíbles de dinero. Escribí sobre una compañía que gastó $10 millones en su fiesta de lanzamiento. Contrataron al grupo The Who, reunieron 12 millones y gastaron 10 millones en la fiesta. Tal vez el gasto más loco de todos era el de los avisos por televisión. Durante el Supertazón del año 2000, más de una docena de compañías gastaron un promedio de $2.2 millones en avisos de 30 segundos, dilapidando 40 millones del dinero de los accionistas y de un capital no tan duramente ganado. Sin embargo, para muchas personas en el territorio de la alta tecnología, esas sumas parecían triviales, y eso creó un sistema social en que comenzaron a afianzarse actitudes muy extrañas. Tom Wolfe bautizó los años de 1980 como la década del yo, pero en 1999 era obvio que los años 90 eran la década E. Prácticamente todos los días una nueva compañía de comercio electrónico salía a la luz. Los chicos que dirigían las nuevas compañías eran discípulos fervientes del crecimiento rápido pregonado por Amazon e eBay. Pero cuando estas teorías eran practicadas por mentes menos brillantes, conducían directo a la más absurda estupidez y a una serie de compañías con nombres increíblemente necios, como Mascotas.com y también Mascota Elegante, Mascotopia. Luego venían las con I, Impresión, Imagen, Imitable, Impacto. Después vienen las con E-Prensa, E-Saludos, Emerger, E-Fondos, E-Préstamos y por supuesto Epifanía. Y también Morillo, Cortafuego, Pez Navaja. Pocas de estas compañías tenían una razón convincente para existir, y menos aún, una estrategia básica o alguna noción de economía. Fue una época muy cargada, llena de energía, diría que casi frenética, en que era demasiado fácil perder la perspectiva y parte del criterio. Tal vez se pregunten, ¿por qué los capitalistas de riesgo financiaban esas empresas poco originales, necias o inútiles? ¿Eran locos? ¿O codiciosos? Tal vez un poco de ambas cosas. Lo que en verdad estaban haciendo era proteger sus apuestas. Sabían que muchas de las .com estaban condenadas desde el comienzo, pero pensaban que una en cada categoría podría sobrevivir o incluso prosperar, y estaban dispuestos a arriesgar un par de millones de dólares para no quedar fuera. Bueno, estábamos jugando con fuego, pero teníamos que hacerlo o quedábamos fuera del juego.
¿Qué pasaba con los profesionales financieros de Wall Street? ¿No se daban cuenta de que estábamos en medio de una burbuja absurda y especulativa? Mucha gente pensaba que no todas iban a sobrevivir, pero no sabían exactamente cuáles o cuánto tiempo tomaría todo. Mientras tanto, la paliza que recibíamos por no controlar el sector, por sentarnos y decir se vendrá abajo, significaba que muchos perdían su trabajo. Blodgett sabía que muchas compañías de comercio electrónico eran poco sólidas, pero su argumento era que esa no era necesariamente una buena razón para no comprar sus acciones. El problema es que ocasionalmente expresaba su verdadera opinión de estas empresas en correos electrónicos privados. Más tarde, cuando la burbuja reventó, eso lo perjudicaría. El boom de la Internet se había convertido oficialmente en una burbuja especulativa, pero no era la única locura financiera que ocurría en esa época. Había una segunda, emparentada relativa a las telecomunicaciones. Varias compañías competían por enterrar miles de kilómetros de cables de fibra óptica en el suelo para responder a la demanda de banda ancha que hacía funcionar la Internet. Para comprender qué es importante debemos hablar de cosas técnicas, como gran parte de la tecnología de la Internet. La fibra óptica depende de las extraordinarias propiedades de materiales corrientes. El chip de silicona se origina en la arena y el cable de fibra óptica está hecho ya sea de vidrio o de plástico. La fibra es básicamente una hebra de vidrio tan delgada como un cabello humano que lleva rayos de luz. La luz viaja en líneas rectas, pero la fibra se dobla y se retuerce durante miles de kilómetros, de modo que uno esperaría que la luz escapara en la primera vuelta. Bueno, para evitar que eso suceda, la fibra está recubierta con una suerte de superficie reflectante que mantiene la luz adentro. Pero, ¿cómo pueden rayos de luz permitir la transmisión de textos e imágenes, videos, correos electrónicos y todo el resto? Aprovechan una idea muy simple, que se remonta a la época en que los barcos en alta mar debían encontrar una forma de comunicarse. Se mandaban mensajes luminosos usando el código Morse. Una combinación de destellos largos y cortos se descodificaba como las letras del alfabeto. Así es como la fibra usa la luz para transportar información. La luz no es un flujo continuo, es un flujo de pulsos que representa los unos y los ceros de los códigos de computación. Pero mientras un operador de código Morse puede enviar máximo 1 o 2 destellos de luz por segundo, los cables de fibra óptica pueden llevar 10.000 millones de pulsos de información digital por segundo. Bien. La pregunta que pueden hacerse es, ¿cómo logró la Internet hacer frente a esa explosión masiva de usuarios y de información? ¿Por qué simplemente no se detuvo? La respuesta se encuentra en una idea sumamente brillante, pero muy sencilla que todos conocemos, pero en un contexto diferente. Resulta que la información es dirigida en la Internet en una forma muy similar a como las señales de tránsito dirigen a los automovilistas. Así es como funciona. Digamos que ustedes salen de Nueva York y quieren ir a Boston. Cuando todavía están lejos de Boston, ven señales en el camino que dicen: Boston, mantenga su derecha. En las grandes carreteras, uno se informa sobre los grandes destinos. En las carreteras más pequeñas, uno se entera de los destinos progresivamente más pequeños. ¿Bien? Ahora, ¿cómo encajamos todo esto en la Internet? Resulta que, si estoy en San Francisco o Nueva York y quiero ir a Harvard en la Internet, no necesito saber a qué computadora en Harvard quiero ir porque estoy tan lejos que lo único que me importa es avanzar hacia ese portal que va hacia todo Harvard. ¿Útil? Absolutamente. Pero el problema fue que las empresas que estaban poniendo todos esos cables se adelantaron demasiado, construyeron demasiado, gastaron demasiado. Demasiadas compañías estaban haciendo lo mismo sin pensar en los costos ni en las consecuencias. En 1999 fue un año salvaje, casi imposible de comprender ahora. Desde el comienzo del boom en 1995, en un año nunca hubo más de 30 compañías de Internet que cotizaron en la bolsa. En 1999 el número total de ofertas públicas de Internet fue de 250. Pero eBay y Amazon se mantenían una cabeza delante del resto de los .com. El valor de mercado de eBay en el Nasdaq era de 21.000 millones de dólares y hasta era rentable. Era muy irreal desde el punto de vista del mercado de valores, y eso me preocupaba mucho porque hay que recordar que yo tenía poco más de 40 años. Llevaba en este negocio 20 años y sabía que eso no estaba bien. La época tenía un efecto embriagador y pensaba si el mercado no se adelantaba demasiado a lo que la compañía podía entregar. No había una base fundamental y eso me preocupaba. Aunque la compañía de Bezos no podía decir lo mismo, tenía ventas de 1.600 millones de dólares anuales y su valor de mercado era la asombrosa cifra de 37.000 millones de dólares. Jeff siempre nos decía,
que no miráramos el precio de las acciones, lo que me parece que era muy inteligente de su parte. Decía que hiciéramos todo lo posible por la empresa. Nunca me dije a mí mismo, vaya, soy un crítico que tiene 10 millones de dólares, porque realmente había una enorme desconexión entre el trabajo y lo que hacías, y las recompensas que recibías. Había algo, una suerte de continua aureola de irrealidad todo el tiempo en el ambiente. A medida que se acercaba el cambio de milenio, Jeff Bezos recibió un honor que en el pasado había sido otorgado a gente como Mahatma Gandhi, Martin Luther King y Adolfo Hitler. La revista Time lo nombró el personaje del año, la encarnación del comercio electrónico. Para Bezos era un honor, una señal que lo elevaba al panteón de las grandes figuras americanas de los negocios. Pero los más cínicos lo veían de otra forma, como una señal de que el fin estaba cerca. Puede que los epicentros de la burbuja de la Internet estuvieran en Silicon Valley y Wall Street, pero había un jugador fundamental que residía en Washington, D.C., el presidente de la Reserva Federal, Alan Greenspan. Aunque Alan Greenspan, que en una exuberancia irracional alimentaba la burbuja durante los años 90, hizo muy poco para tratar de desinflarla. Greenspan creía que la tecnología estaba creando una nueva economía, una en que las viejas reglas ya no eran aplicables. Pero después de ver el demencial aumento del mercado de valores en 1999 y ver señales de un peligroso recalentamiento de la economía en general, Greenspan decidió que había llegado la hora de enfriar las cosas. En febrero del año 2000 y luego en marzo, Greenspan aumentó la tasa de interés a su mayor nivel desde 1995, señalando que estaba realmente decidido a poner término a la burbuja. Al mismo tiempo que Greenspan tomaba medidas, Wall Street comenzó a ver a sus mimadas.com en forma más severa. Todos esperaban que las vacaciones de fin de año trajeran un gran aumento en los ingresos de las compañías electrónicas, pero se vieron desilusionados. De pronto Wall Street comenzó a dudar de la sabiduría de crecer tan rápido y a sospechar que muchos de los minoristas de la red eran solo un castillo de naipes, algo que Phil Kaplan, programador y cronista de las compañías, sabía ya hace tiempo. Había sitios de comercio electrónico que nosotros construíamos y en los que el cliente había gastado 2, 3 o 4 millones de dólares. Me introducí en su base de datos y veía que tenían 100, 25 o 20 dólares en ventas. El 14 de abril de 1912, el Titanic tuvo un choque fatal con un iceberg y se hundió en el fondo del océano. Exactamente 88 años después, la economía de la Internet se enfrentó a un destino similar. En lo que luego se conocería para siempre en Wall Street como el Viernes Negro, el Nasdaq cayó nada menos que 355 puntos, terminando con una semana terrible en el que el índice había bajado más del 25%, el mayor colapso en la historia del mercado de valores. En la víspera del Viernes Negro, no fueron solo las compañías inútiles las que se encontraron en problemas. Incluso la poderosa Amazon estaba sitiada en las encrucijadas de Wall Street, luchando por sobrevivir. Incluso para Amazon el resultado no era previsible. Casi llegaron a la bancarrota. A medida que las acciones de Amazon se venían abajo, también lo hizo la fortuna de papel de James Marcus. Ya no era el crítico de libros más rico del planeta. Estaba feliz de tener ese dinero, y si hubiera alguna forma de recuperarlo, lo haría en un segundo. En diciembre de 1999, Time había nombrado a Bezos el hombre del año. 6 meses después, Wall Street se preguntaba si Amazon no iba a la bancarrota. Un informe de Lehman Brothers hizo que las acciones de la compañía bajaran 19% en un solo día. Yo estuve con Bezos al día siguiente, en una conferencia en Aspen, Colorado, y vi cómo defendía rotundamente a su compañía en una serie de entrevistas. Fue el punto más bajo de su carrera. Y la pregunta era si su actitud era una señal de valentía y de visión futura o era una actitud de negación. A comienzos de 2001, Bezos despidió 1.300 empleados en los que pareció ser un giro trágico para una empresa que hasta hace poco había representado lo que era mejor en el comercio electrónico. Una decisión así es muy dolorosa para todos en Amazon.com, muy angustiante a nivel personal y claramente es la decisión correcta. 18 meses después del Viernes Negro, llegó el 11 de septiembre, que finalizó en forma definitiva el largo boom que había animado la economía americana y mundial en la década de 1990. Desde su punto de vista más alto,
Sobre los 5.000, el Nasdaq había perdido más de 2/3 de su valor. Incluso los gigantes de alta tecnología como Intel y Sun Microsystems quedaron heridos junto a muchos jóvenes genios del .com. WebBand, adiós. Excited Home, adiós. Glow.com, Pets.com, Boo.com, adiós, adiós, adiós. En una cita famosa, Elizabeth Kubler-Ross dijo que frente a la muerte hay 5 etapas de duelo: negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Pero cuando se trata de la muerte de burbujas del mercado de valores, hay una etapa adicional que viene antes de la aceptación: la recriminación. Los deudos se sienten estafados por el muerto y buscan a alguien a quien culpar. Y en este caso fue Wall Street. En defensa de los indignados accionistas, el entonces fiscal general de Nueva York y actual gobernador Eliot Spitzer lanzó una cruzada para reformar las ofertas públicas y castigar a los supuestos villanos. Su objetivo más famoso fue Martha Stewart, pero en segundo lugar estaba nuestro viejo amigo, Henry Blodgett. Claro que estaban furiosos, perdieron mucho dinero. Usando como evidencia los correos electrónicos que envió Blodgett, la Securities and Exchange Commission, o SEC, acusó a Blodgett de fraude. Blodgett llegó a un acuerdo sin admitir ni negar las acusaciones y fue exiliado de por vida del mercado de valores. No puedo entrar en detalles acerca de los correos, pero desde una perspectiva más amplia, yo me entusiasmé con el impulso de la ola de Internet. Tuve mucha suerte respecto al momento en que estuve allí. La verdad, fui muy optimista respecto a las compañías correctas en su momento y vi un beneficio tremendo con el boom. Y creo que probablemente más que ningún otro analista sentí la caída como un choque a toda velocidad contra las rocas. 5 años después, la amargura que dejó la burbuja.com se ha calmado. La aceptación ha funcionado. Pero si la mayoría mira en retrospectiva, le parece que fue un momento de demencia temporal, en que mucha gente fue despojada por un grupo de estafadores digitales. En resumen, fue algo muy malo. Pero también hay otra corriente de opinión, una que tiene mayor perspectiva histórica y lógica económica, una que ve ciertas virtudes en la burbuja y el alto precio que pagamos por el progreso. La gran quiebra de los .com en el año 2000 y 2001 fue en verdad notoria por donde se mire. Unos 35.000 millones de dólares de riqueza en papel se evaporaron en un año. Pero no ha sido un suceso único. Cuando reventó la burbuja de los ferrocarriles, las acciones perdieron el 85% de su valor y el colapso de las burbujas del automóvil, los canales y el telégrafo también causó pánico y recesión. Pero de esas burbujas surgieron las comunicaciones masivas y la red de ferrocarril que son vitales para nuestra vida diaria. Lo mismo ha sucedido con el comercio electrónico. Puede que hayan desaparecido incontables.com, pero unas pocas compañías no solo sobrevivieron, sino que se convirtieron en gigantes sumamente rentables. Se podría decir que Amazon e eBay son la Ford y la General Motors de la economía de la red. Lo que hicieron Amazon e eBay fue fundamentalmente diferente y lo hicieron temprano, en forma agresiva y sumamente bien, reconociendo que la experiencia del cliente es algo fundamental y por eso todavía existen hoy entre nuestras corporaciones multinacionales globales. La lección tanto de eBay como de Amazon es que la mayoría de las compañías de comercio electrónico exitosas hicieron algo más que usar la red para vender cosas. Comprendieron que hay que usarla para darle poder a la gente común y corriente en una forma totalmente diferente al antiguo sistema de arriba hacia abajo, unidimensional, que denominaba los negocios antes de la economía de la red. En eBay, todo se centra en darle poder a la gente corriente, para que use las herramientas en la forma que le parezca. Hay que retroceder, alejarse y dejar a la gente que haga las cosas a su gusto. Aunque los detalles son diferentes, el enfoque de Amazon sobre otorgarle poder a sus clientes es similar, aunque eso en ocasiones moleste a sus proveedores. Piensen, por ejemplo, en la política de Amazon de dejar que sus clientes agreguen críticas sin censurar a los libros que ofrece el sitio. Una vez oí a Bezos hablar sobre las quejas que recibía de las casas editoriales. ¿Y si la gente pone los libros por los suelos?, le dijeron a Bezos. Eso sería malo para los negocios. Se equivocan, les dijo Bezos a las editoriales. Ustedes están en el negocio de vender libros. El nuestro es satisfacer a los clientes. Lo más importante para mí respecto a lo que la gente puede decir sobre Amazon.com unos 50 o 100 años en el futuro, lo que me gustaría escuchar
es que establecimos un nuevo estándar en el servicio al cliente. Lo que hizo que el superviviente sobreviviera es, primero, una profunda comprensión y un enfoque incesante en sus clientes. Pero tal vez se pregunten, ¿qué hay de los perdedores? Seguramente todo el dolor, el sufrimiento y la destrucción de riqueza es mayor que la supervivencia de unos pocos. En plena crisis le hice esa pregunta a Andy Grove, el legendario presidente de Intel. Grove es un escéptico congénito y durante la burbuja.com fue un opositor. Pero luego su argumento fue que la burbuja realmente había sido algo bueno. Dijo que esa increíble locura evaluadora había atraído sumas astronómicas de millones de dólares a la construcción de la infraestructura de la Internet, desde los cables de fibra óptica a la base de datos de los clientes de Amazon. Y luego agregó que aunque esa infraestructura igual se había construido, ocurrió en un periodo de 5 años en vez de 15, lo que fue una ventaja para Estados Unidos y el mundo. Grove también expuso otro argumento, que las .com habían prestado un servicio invaluable al aterrorizar completamente a las empresas tradicionales. Las obligaron a tomar en serio la red y a convertirse en compañías de Internet casi contra su voluntad. ¿De modo que las .com no murieron en vano?, le pregunté. No, me contestó Grove. Las .com se arrojaron a la hoguera, pero el resultado fue crear una llama aún mayor. Se perdieron demasiados trabajos, muchas compañías fracasaron, pero también es cierto que de eso surgieron muchas compañías nuevas y fueron perdurables. Y además la economía se vio genuinamente transformada. El concepto de la destrucción creativa es famoso en la economía y parece una buena descripción de lo que ocurrió en la era .com y de lo que está pasando ahora. Primero, una ola de innovaciones, luego una locura financiera y después una gran quiebra, seguidas de una edad de oro, construida sobre lo que quedó. De las cenizas de las .com y los éxitos de Amazon e eBay, surgió un nuevo tipo de compañías dirigidas por un nuevo tipo de empresarios. ¿Quiénes son esos empresarios? Es la gente que se quemó antes, de modo que tiene la experiencia para asegurarse de no cometer otra vez los mismos errores. Creo que es exactamente de lo que se trata la Internet. La Internet se trata de conectar a individuos, o de conectar a los individuos con la información. Es cierto que fuera de Silicon Valley, no encontramos mucho consenso acerca de que estamos comenzando una edad de oro digital. Pero en cierta forma, eso podría ser el argumento más fuerte respecto a lo lejos que ha llegado la red, y en especial el comercio electrónico durante la última década. El futurólogo John Seely Brown una vez dijo que cuando una tecnología se hace placentera, se hace omnipresente y esencial, desaparece, se hace invisible. Piensen en la electricidad, en los aviones, los automóviles y el aire acondicionado. Como las vías férreas que cruzan el país, la red se está convirtiendo en la base de nuestra economía y nos lleva a nuestro destino en forma tan suave y eficiente que no nos damos cuenta de lo rápido que vamos.